Estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo que se usa para registrar los tiempos y movimientos de trabajo correspondientes a cada tarea definida. Se da en condiciones determinadas con el fin de analizar el tiempo requerido para una tarea ejecutada. Los elementos y la preparación para el estudio de tiempos es necesario que se lleve para llevar a cabo un estudio de tiempos. El analista debe tener experiencia y conocimientos necesarios que comprenda su totalidad una serie de elementos que a continuación va a describir para llevar un buen término de dicho estudio. El análisis de comprobación del método de trabajo. Nunca debe cronometrar una operación que no haya sido normalizada. O sea, la normalización de los métodos de trabajo es el procedimiento por el cual se fija en forma escrita como un documento una norma de método de trabajo para cada una de las operaciones que se realizan en la fábrica. En estas normas se especifican el lugar de trabajo y sus características, las máquinas y las herramientas, los materiales y el equipo de seguridad que se requiere para ejecutar dicha operación, como los lentes, mascarilla, extinguidores, delantes, botas, etc. La ventaja de la estandarización del método de trabajo resulta en un aumento en la habilidad de ejecución del operario, lo que mejora la calidad y disminuye la supervisión personal por parte de los supervisores. El número de inspecciones necesarias será menor, logrando una reducción de costos, por así decirlo. La ejecución del estudio de tiempos. Los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posible que se produzca más en una planta o una empresa seleccionada, incrementar la eficiencia de equipo y el personal, que los estándares del tiempo mal establecidos conducen a elevados costos, disentimientos por parte del personal y fallas en toda la empresa. El estudio de tiempos es que el operario debe estar familiarizado por completo con la operación a estudiar. El método debe estar estandarizado en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio. La maquinaria involucrada en el proceso de estudiar debe también estar en condiciones normales. Debe haber material disponible para que no falle durante el estudio. Si dispone de varios operarios, para el estudio debe determinar quién tendrá los resultados más satisfactorios. Los equipos utilizados para el estudio de tiempos son que en el estudio de tiempos exige cierto material fundamental como son exactamente el cronómetro, la tabla de tiempos, una hoja de observaciones, un formulario de estudio de tiempos y una videocámara. Generalmente se utilizan dos tipos de cronómetros, el ordinario y el de vuelta a cero. Respecto a la tabla de tiempos, consiste en una tabla de tamaño conveniente donde se coloca la hoja de observaciones para que pueda sostenerla con comodidad el analista y en la que se asegura en la parte superior un reloj para tomar tiempos. La hoja de observaciones contiene una serie de datos como el nombre del producto, nombre de la pieza, número de parte, fecha, operario, operación, nombre de la máquina, cantidad de observaciones, división de la operación en elementos, calificación, tiempo promedio, tiempo normal, tiempo estándar, meta por hora, la meta por día y el número de observador. Cuando se realiza un estudio de tiempos, se va a ejecutar una operación, actividad o tarea. Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo de una operación. Puede ser también cuando se encuentran demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. También cuando se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos, cuando se encuentran bajos rendimientos, excesivos tiempos muertos de una máquina. Las etapas del estudio de tiempos serían obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en elementos. Examinar ese desglose para analizar si se utilizan los mejores métodos y determinar el tamaño de la muestra. Medir el tiempo con un instrumento apropiado y registrar el tiempo invertido por el operario a llevar a cabo cada elemento de la operación. Y determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario con la idea de que tenga el analista lo que debe ser el ritmo normal. La selección de operación, o sea, qué operario va a medir su tiempo en primer orden, es una decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el estudio de la medición. Se pueden emplear criterios para hacer la elección. Uno sería el orden de las operaciones según se presenta el proceso. Para hallar el costo anual de operación es la actividad manual por el tiempo de operación y por el salario horario. Luego sería la posibilidad de ahorro que se espera en la operación, relacionada con el costo anual de la operación que se calcula mediante la siguiente ecuación.
según necesidades específicas. Luego viene la selección del operador, que sería al elegir al trabajador que se deben considerar los siguientes puntos. Uno que tenga habilidad, deseo de cooperación, temperamento y experiencia. La actitud que debe tener el operador frente al trabajador es que el estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos. El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no criticarlas con el trabajador. No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo, sino pedir su colaboración. Es recomendable también comunicar al sindicato la realización de estudios de tiempos. Y el operario espera ser tratado como un ser humano y en general responderá favorablemente si se le trata abierta y francamente. El registro de la información significativa. Esta información ayuda a identificar rápidamente el estudio cuando se necesite, ejemplo, un número de estudio, un número de hojas u hojas, nombre del analista que hace el estudio, la fecha del estudio y nombre de quien aprueba el estudio. Aparte hay información que permite identificar con exactitud el producto. Nombre del producto o de la pieza, número del plano, de la especificación, número de la pieza o condiciones de calidad. La información también que identifica el proceso, método, maquinaria. Sería el departamento, el lugar donde se lleva a cabo la operación, la descripción de la operación, número de la hoja de estudio de métodos, la instalación o máquinas, herramientas utilizadas, un croquis del lugar o trabajo de maquinaria, la velocidad de avances de las maquinarias u otros datos de regulación que determinen el tiempo de producción. La información que permite identificar al operario sería el nombre del operario y el número de la ficha del operario. La duración de este estudio vendría a ser desde la hora del inicio hasta la hora de terminación, con un tiempo transcurrido, con unas condiciones de trabajo, unas condiciones ambientales, ya sea temperatura, humedad, etc. y los riesgos de accidentes o enfermedades del profesional. Para comprobar dicho método, si el propósito del estudio es fijar un tiempo tipo, o sea, ya que se habrá hecho el estudio de métodos, este se tendría estandarizado. En este caso, basta comprobar lo que está haciendo el operario contra lo anteriormente estipulado, es decir, método estandarizado. Es frecuente comprobar en tales casos que el operario no se atiene a las instrucciones originales, o sea, tal vez puede emplear otras herramientas u otro montaje, una velocidad o avance de la máquina, o está haciendo movimientos innecesarios, bien ha variado la temperatura u otras condiciones del proceso. Quizá estén desafiladas las herramientas cortantes o bien fueron afiladas inadecuadamente. La posición del observador. El analista debe estar de pie, no sentado, a unos cuantos metros del operario para distraerlo o interferir en su trabajo. Durante el estudio, el observador debe evitar cualquier tipo de conversaciones con el operario, ya que esto podría distraerlo o estorbar las rutinas. Para descomponer la tarea en elementos, un elemento debería ser la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. El ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea y obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. Para descomponer la tarea en elementos, se tiene que separar el tiempo productivo del improductivo, evaluar el ritmo de trabajo del operario con mayor exactitud, reconocer o distinguir los diferentes tipos de elementos y la frecuencia en que aparecen, aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud los suplementos, verificar más fácilmente el método de modo que más adelante se pueda identificar si se añaden o se emiten elementos y hacer una especificación detallada del trabajo. Un cronometraje de cada elemento vendría a ser unas delimitadas y descritos los elementos se pueden empezar el cronometraje, pero antes de ello se debe hacer claridad el tipo de tiempos. Existen dos tipos de tiempos, el tiempo en el cronómetro y el tiempo observado. Tiempo en el cronómetro son las lecturas del cronómetro y el tiempo observado sería la diferencia de los tiempos entre las lecturas sucesivas del cronómetro. Existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo con el cronómetro. Uno sería el cronometraje acumulativo y el cronometraje con vuelta a cero. El acumulativo vendría a ser tiempos continuos y el cronometraje con vuelta a cero vendría a ser regresos a cero. El cronometraje acumulativo, acá en esta función, el reloj funciona de modo interrumpido durante todo el estudio. Se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no se detiene hasta acabar el estudio. Al final de cada elemento se apunta el tiempo que marca el cronómetro y los tiempos observados de cada elemento. Se obtiene haciendo las respectivas restas después de terminar el estudio, con la siguiente fórmula que vemos ahí. Con este procedimiento se tiene la seguridad de registrar todo el tiempo en el que el trabajo está sometido a la observación
ya que se incluyen los retrasos o los elementos extraños. En este método se adapta mejor a la medición y registro de elementos muy cortos. En este ejemplo vemos que cuando hay 10 elementos y los tiempos que se están hallando, la suma total de los tiempos observados debe ser igual a la suma total de los tiempos tomados con el cronómetro del último elemento, y en este caso serían 2.6, o sea, del último elemento, ya que ese es el ciclo del tiempo total del ciclo. El cronometraje con vuelta cero. En este cronometraje se toman directamente al acabar cada elemento, se hace volver al cronómetro a cero y se le pone de nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el tiempo siguiente. O sea, de entender que el tiempo observado con el tiempo del cronómetro son los mismos por medio de la fórmula. Este método permite registrar de inmediato los elementos que el operario ejecute en desorden sin una notación especial. En todos los estudios de tiempos es costumbre verificar aparte el tiempo total por el reloj de pulsera o el de la oficina de estudio. Así también se anota la hora en que se hizo, lo que puede ser importante porque es muy probable, ya que en los trabajos repetitivos, que el obrero cumpla el ciclo en menos de tiempo al principio de la mañana que a última hora de la tarde cuando está cansado. Ese sería un ejemplo de estudio de tiempos debería ser en uno de los departamentos de un laboratorio de pruebas de materiales. Determina la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Esos cilindros son tomados del lugar de la construcción e indican la calidad del concreto usado. Los constructores lo envían a los laboratorios, donde se conservan en un cuarto húmedo, bajo una temperatura y humedad controlada. Después de un periodo de 7 días, los cilindros se rompen para ver si tienen resistencia especificada. Antes de romper los cilindros, a estos se les colocan unas tapas. Se quiere realizar un estudio de tiempos de la tarea, colocar tapas. Esta tarea consiste en poner un compuesto químico líquido caliente en una mole en un extremo cilindro. En el ejemplo vemos que en el estudio de tiempos, el primer paso sería definir elementos que componen la tarea, que sería sujetar la abrazadora al cilindro, vaciar compuestos calientes en el molde, colocar cilindros en el molde, dejar que la tapa se enfríe, hasta el punto número 9, donde es poner el cilindro en la mesa y retirar la abrazadora. En el paso 2 dice, usando un cronómetro mediremos el tiempo de cada elemento como son 10 veces. En el paso 3 luego sería calcular el tiempo medido de cada elemento, y el paso 4 sería calcular el tiempo total de la área, de la tarea. Acá tenemos ya cuando los medimos 10 veces cada tiempo. Cada proceso lo medimos medido 10 veces. Acá está el tiempo en media. Sumando todo esto como son sus promedios de cada 10 veces, el tiempo total de la tarea sería de 2.75 en promedio. Los estudios de movimientos. La definición de estudio de movimientos vendría a ser un análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar una traba. Su objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar para acelerar la eficiencia. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y aumenta el índice de producción. El estudio de movimientos en su acepción más amplia extraña dos grados de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el estudio visual de los movimientos y el estudio de micromovimientos. El estudio visual de movimientos. Este tipo de estudio comprende la observación cuidadosa de la operación y la elaboración de un diagrama de proceso de operario, con el consiguiente análisis del diagrama considerando las leyes de la economía de movimientos. Los micromovimientos resultan generalmente prácticos solo en casos de trabajos de muchas actividades cuyas duraciones y repeticiones serían grandes. Las dos clases de estudio pueden compararse en la observación de un objeto con una lupa mediante un microscopio. Los movimientos fundamentales se aplica a todo trabajo productivo ejecutado por las manos de un operario y se denominaron Tretlich. En sí, toda operación se compone de 17 divisiones básicas, en las cuales vemos en el siguiente cuadro, desde buscar hasta descansar, todas con sus letras o siglas y por su color. La clasificación de Tretlich sería desde eficientes objetivos, que son de naturaleza objetiva o concreta, usar, ensamblar o desamblar. Los ineficientes o inefectivos, retardos o dilaciones, retrasos evitables, retrasos inevitables, descansar, sostener. Y los principios de la economía de movimientos son aplicables a cualquier tipo de trabajo, ya sea aplicación y uso del cuerpo humano, arreglo del área del trabajo o diseño de herramientas y equipo. Bueno, jóvenes, con eso esperamos que el video les haya servido mucho y que se suscriban a nuestra página. Muchas gracias.